Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro lugar favorito para enteraros de todo lo que pasa en el mundo de las celebrities, especialmente de las que más nos gustan. Hoy tenemos un vídeo que, madre mía, va a dar que hablar. Preparaos un cafecito, acomodaos bien en el sofá y agarrad palomitas porque esto se pone bueno. ¿Os acordáis de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkap? Pues bien, después de una ruptura que nos dejó a todos con el alma en vilo, parece que las cosas podrían estar interesantes otra vez. Y es que hoy vamos a desentrañar un rumor bomba, una noticia que si se confirma, va a romper internet. Kerem sorprende a Hande. Boda a la vista. Sí, lo habéis oído bien. ¿Será verdad? ¿Será un simple rumor? Vamos a investigarlo juntos. Pero antes de sumergirnos en esta telenovela de la vida real, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre tendréis la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos al lío. El rumor, como suele pasar en estos casos, comenzó a circular en las redes sociales. Un comentario aquí, una foto sospechosa allá, y de repente ¡boom! La noticia explotó. Kerem podría estar preparando una sorpresa muy especial para Hande, una boda a la vista. Pero, ¿de dónde viene toda esta información? ¿Hay alguna base sólida, o es solo producto de la imaginación de los fans más acérrimos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, desde su ruptura, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Ambos se han enfocado en sus carreras profesionales, participando en nuevos proyectos y evitando, en la medida de lo posible, cualquier tipo de polémica. Sin embargo, los fans más observadores han notado ciertos detalles que han alimentado la esperanza de una reconciliación. Por ejemplo, hace algunas semanas, Hande publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparecía luciendo un vestido muy similar a uno que llevó en una de las escenas más románticas de Senkalkap. ¿Casualidad? Quizás. Pero los fans no tardaron en interpretarlo como una señal, un guiño a aquellos tiempos en los que la pareja derrochaba amor en la pantalla y fuera de ella. La elección del vestido, un diseño fluido en tonos pastel con detalles de encaje, no pasó desapercibida. Los comentarios en la publicación se inundaron de preguntas y especulaciones. ¿Es una señal? ¿Será que Hande está pensando en Kerem? ¿Podría ser este el vestido para una futura boda? Además, algunas fuentes cercanas a la pareja han filtrado información que apunta a que Kerem y Hande han estado en contacto de nuevo. Supuestamente se han visto en secreto en varias ocasiones y han mantenido conversaciones telefónicas regulares. ¿De qué hablan? Nadie lo sabe con certeza. Pero algunos aseguran que están intentando reconstruir su relación poco a poco. Al parecer, estas conversaciones han sido clave para limar asperezas y recordar los buenos momentos que vivieron juntos. Se dice que Kerem ha estado especialmente insistente en retomar el contacto, expresando su arrepentimiento por algunos errores del pasado y reafirmando su cariño por Hande. Pero la verdadera bomba, la que ha desatado la locura entre los fans, es la supuesta sorpresa que Kerem estaría preparando para Hande. Según algunas fuentes, el actor habría estado buscando localizaciones secretas para una posible pedida de mano, e incluso habría contactado con algunos amigos en común para pedirles ayuda con la organización. ¿Es todo esto cierto? Ojalá lo supiéramos con certeza. Las localizaciones que se barajan son de lo más variopintas, desde las playas turquesas de las Islas Maldivas, hasta un elegante castillo en la campiña italiana. Algunos insiders afirman que Kerem ha estado especialmente interesado en encontrar un lugar con significado especial para Hande, algo que la haga sentir verdaderamente especial y querida. Incluso se rumorea que ha pedido consejo a los padres de la actriz, buscando su aprobación y bendición para la pedida. Pero aquí no acaba la cosa. Porque también hay rumores de que Kerem habría estado diseñando un anillo de compromiso personalizado para Hande. Al parecer, el actor habría estado trabajando en secreto con un joyero de confianza para crear una pieza única que refleje la personalidad y los gustos de su amada. Un gesto de lo más romántico si fuera verdad. Se dice que el anillo incorporará diamantes de diferentes cortes y tamaños, así como detalles grabados con mensajes secretos y símbolos que representan la historia de amor entre Kerem y Hande. Algunos incluso aseguran que el diseño está inspirado en un anillo que perteneció a la abuela de Hande, un objeto de gran valor sentimental para la actriz.
Ahora bien, antes de que empecemos a preparar nuestros sombreros y a reservar billetes para Estambul, es importante que tengamos en cuenta que todo esto son, por ahora, solo rumores. Ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido nada al respecto. Así que, como siempre, debemos tomar toda esta información con pinzas y esperar a que haya una confirmación oficial antes de dar nada por sentado. Los representantes de ambos actores se han mantenido herméticos ante las preguntas de la prensa, alimentando aún más la especulación y el misterio. Algunos medios turcos han intentado obtener declaraciones de amigos y familiares de la pareja, pero todos han optado por el silencio, respetando la privacidad de Kerem y Hande. ¿Pero por qué tanta expectación en torno a esta posible reconciliación? Pues la respuesta es sencilla: Kerem y Hande eran una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su relación, que comenzó en el set de rodaje de Senkalkam, fue seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. Todos quedamos cautivados por su química, su complicidad y su amor incondicional. La química entre Kerem y Hande era palpable tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo parecía indicar que estaban hechos el uno para el otro. Los fans de la serie se enamoraron de su historia de amor y comenzaron a seguir de cerca cada paso de su relación, creando perfiles en redes sociales dedicados a la pareja y compartiendo fotos y vídeos de sus momentos más románticos. Cuando anunciaron su ruptura, muchos de nosotros nos quedamos devastados. Parecía que el amor verdadero no existía y que todas las historias de príncipes y princesas tenían un final triste. Pero ahora, con estos nuevos rumores, la esperanza ha vuelto a renacer. Muchos fans sueñan con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, felices y enamorados. ¿Y quién sabe? Quizás este sueño esté a punto de hacerse realidad. La ruptura de Kerem y Hande fue un duro golpe para sus fans, que no entendían cómo una pareja tan perfecta podía separarse. Surgieron rumores de infidelidades, celos y diferencias irreconciliables, pero ninguno de los dos actores confirmó ni desmintió estas especulaciones. Lo cierto es que su ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos, que aún anhelan verlos juntos de nuevo. Claro que también hay voces discordantes. Algunos creen que todo esto es una simple estrategia de marketing para mantener a la pareja en el candelero y generar expectación en torno a sus futuros proyectos profesionales. Otros, más cínicos, aseguran que Kerem y Hande nunca estuvieron realmente enamorados y que su relación fue simplemente un montaje publicitario. Pero nosotros preferimos quedarnos con la versión más optimista y creer en el poder del amor verdadero. Es cierto que las estrategias de marketing son comunes en el mundo del espectáculo, pero también es cierto que Kerem y Hande demostraron tener una conexión especial, tanto dentro como fuera de la pantalla. Creer que su relación fue simplemente un montaje publicitario sería negar la magia y el encanto que transmitían juntos. En cualquier caso, lo que está claro es que Kerem y Hande siguen siendo dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco. Sus carreras profesionales están en pleno auge y ambos tienen un futuro brillante por delante. Ya sea juntos o por separado, estamos seguros de que seguirán dando mucho que hablar en los próximos años. Kerem ha protagonizado varias series y películas de éxito, consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. Hande, por su parte, ha incursionado en el mundo de la moda y se ha convertido en una influencer con millones de seguidores en redes sociales. Ambos tienen talento, carisma y una gran proyección internacional. Y hablando de futuro, ¿qué le depara a esta posible reconciliación? Si los rumores son ciertos y Kerem realmente está planeando una sorpresa para Hande, ¿cómo reaccionará la actriz? ¿Aceptará su propuesta de matrimonio? ¿Volverán a ser la pareja que todos amamos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, informándoos de todas las novedades y desentrañando todos los misterios de esta apasionante historia. La reacción de Hande es la gran incógnita. ¿Estará dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem? ¿Habrá superado por completo su ruptura? ¿Sentirá lo mismo que él? Estas son las preguntas que se hacen los fans de la pareja, que esperan con ansias una respuesta. Ahora bien, vamos a analizar un poco más fríamente la situación. Sabemos que la presión mediática a la que están sometidas estas celebridades es enorme. Cada paso que dan es analizado al milímetro, cada gesto es interpretado y cada palabra es diseccionada. Por lo tanto, no es de extrañar que tanto Kerem como Hande sean extremadamente cautelosos a la hora de hablar de su vida personal.
La presión de los medios y de los fans puede ser asfixiante, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como el amor y las relaciones personales. Es comprensible que Kerem y Hande prefieran mantener su vida privada alejada de los focos y tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre sus sentimientos. Además, debemos tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un mundo muy competitivo y lleno de intereses. A veces las relaciones personales se ven afectadas por las exigencias del trabajo y las presiones externas. No sería la primera vez que una pareja de actores decide separarse debido a las dificultades de compaginar su vida profesional con su vida personal. La fama, el dinero y el éxito pueden ser factores que compliquen las relaciones personales, especialmente cuando se trata de parejas que trabajan en la misma industria. Es importante que Kerem y Hande sean capaces de encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, para que su relación tenga una base sólida y duradera. Por eso es importante que seamos respetuosos con la privacidad de Kerem y Hande y que no les presionemos para que hagan públicas informaciones que no quieren compartir. Al fin y al cabo son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Y merecen que respetemos su intimidad y su derecho a tomar sus propias decisiones. El respeto y la empatía son fundamentales en estos casos. Debemos recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sus propias vidas y sus propios problemas. No debemos juzgarlos ni presionarlos, sino simplemente apoyarlos y desearles lo mejor. Volviendo al tema de la supuesta boda, imaginemos por un momento que todo esto es cierto. ¿Cómo sería la ceremonia? ¿Dónde se celebraría? ¿Quiénes serían los invitados? Personalmente me imagino una boda íntima y romántica, en un lugar paradisíaco, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Una ceremonia sencilla pero emotiva, en la que el amor sea el verdadero protagonista. Una boda en la playa, con el sonido de las olas de fondo y una puesta de sol espectacular. Una ceremonia en un jardín secreto con flores de todos los colores y luces que crean un ambiente mágico. Una boda en un castillo antiguo con salones llenos de historia y elegancia. Las posibilidades son infinitas y seguro que Kerem y Hande elegirían el lugar perfecto para celebrar su amor. Y en cuanto al vestido de novia de Hande, estoy seguro de que sería espectacular. Conociendo su estilo y su buen gusto, seguro que elegiría un diseño elegante y sofisticado, que realce su belleza natural. Un vestido que la convierta en la novia más hermosa del mundo. Un vestido de encaje con detalles bordados y una larga cola. Un vestido de seda con un corte sencillo y elegante. Un vestido con un escote pronunciado y una falda voluminosa. Sea cual sea el diseño que elija, seguro que Hande luciría radiante en su día especial. En fin, soñar es gratis. Y mientras esperamos a que se confirmen los rumores, podemos seguir imaginando cómo sería la boda de Kerem y Hande. Pero lo importante es recordar que lo esencial es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Y que respetemos sus decisiones y su privacidad. La felicidad de Kerem y Hande es lo más importante. Si deciden reconciliarse y casarse, estaremos encantados de celebrarlo con ellos. Pero si deciden seguir caminos separados, también respetaremos su decisión y les desearemos lo mejor en sus vidas. Y ahora sí, vamos llegando al final de este vídeo. Hemos analizado todos los rumores, hemos explorado todas las posibilidades y hemos dejado volar nuestra imaginación. Pero, ¿cuál es la conclusión? Pues la verdad es que a estas alturas, seguimos sin saber con certeza si Kerem y Hande van a volver a estar juntos o no. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué nos depara el futuro. La incertidumbre es parte de la vida, y en este caso, solo el tiempo dirá si Kerem y Hande volverán a estar juntos o no. Lo importante es mantener la esperanza y seguir apoyando a ambos actores en sus carreras profesionales. Hemos visto cómo el rumor surgió de las redes sociales, alimentado por pequeños detalles y filtraciones de fuentes cercanas. Hemos analizado la importancia que tuvo su relación y el impacto que causó su ruptura. Y hemos reflexionado sobre la presión mediática a la que están sometidas estas celebridades. El poder de las redes sociales es innegable. Un simple comentario o una foto sospechosa pueden desatar una ola de rumores y especulaciones. Es importante ser críticos con la información que recibimos y no dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial. Pero lo más importante es que hemos recordado que detrás de las cámaras y los focos hay personas reales, con sentimientos y emociones. Y que merecen que respetemos su privacidad y su derecho a tomar sus propias decisiones.
La empatía y el respeto son valores fundamentales que debemos practicar en nuestra vida diaria. No debemos olvidar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propios problemas y sus propias luchas. Así que crucemos los dedos y esperemos lo mejor. Ya sea una reconciliación, una boda sorpresa o simplemente una amistad duradera, lo importante es que Kerem y Hande sean felices y que sigan triunfando en sus carreras profesionales. La felicidad es el objetivo final de todos nosotros. Deseemos a Kerem y Hande que encuentren la felicidad en sus vidas, ya sea juntos o por separado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Muchísimas gracias por estar ahí un día más, por vuestro apoyo incondicional y por vuestros comentarios siempre tan positivos. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para vosotros. Gracias por vuestra fidelidad y por vuestro cariño. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Kerem y Hande van a volver a estar juntos? ¿Os gustaría verlos casados? ¿Cuál es vuestro momento favorito de Senkalkam? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Vuestra opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber qué pensáis sobre este tema y qué esperáis del futuro de Kerem y Hande. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones y estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo. Suscribiros al canal es la mejor forma de apoyarnos y de asegurarnos de que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Os esperamos. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto.